el programa, pero ha surgido una situación, una modificación por una situación de urgencia, pues el último de nuestros ponentes no podrá desarrollarla, así que terminaremos con la siguiente ponencia. La siguiente ponencia, de acuerdo como estábamos en el programa, corresponde al tema manejo del duelo por pérdidas. Para su desarrollo vamos a contar con la participación de la doctora Fanny Elizabeth Rodríguez. Ella es médico graduado de la Universidad de El Salvador en Medicina, formó su residencia en psiquiatría en el Seguro Social, además ha sido psiquiatra del Hospital de Oncología del Seguro Social desde el año 2005 hasta la actual fecha, psiquiatra además del Hospital Policlínico Arce desde el 2010 hasta la presente fecha. Ha sido también exsecretaria de la Asociación Panamericana y Caribeña de Hipnosis Terapéutica y actualmente se desempeña también como secretaria de la Asociación Salvadoreña de Psiquiatría. Dejo con ustedes a la doctora Fanny Elizabeth Rodríguez con este tema tan importante. Bueno, tengan todos muy buenos días. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Siguiendo con la temática que ha sido la violencia, lastimosamente, si todos somos conscientes, cada vez estamos enfrentándonos a más pérdidas. Probablemente en sus consultas generales ahora se les ha incrementado el que más de alguno de sus pacientes ha perdido de alguna forma precisamente no natural a un familiar cercano. Sin embargo, vamos a hablar de este tema de un tema que no es precisamente fácil, sino que al contrario es un tema doloroso y árido, ¿verdad? Lo primero que tenemos que saber es que, o entender, que nacer es comenzar a morir. Lo único que tenemos seguro cuando nacemos es que morimos. Lo que pasa es que pensamos que se mueren los demás, no se muere la familia, no nos morimos nosotros, se mueren todos los demás menos uno, ¿verdad? O la gente que lo rodea a uno. Pero lo único certero que tenemos cuando nacemos es que vamos a morir. Me gustaría comenzar por explicar o entender qué es la muerte, ¿verdad? Como les expliqué, este tema no es un tema fácil, es un tema doloroso, pero hay que hablar de esto, de la muerte. ¿Qué es la muerte? Bueno, ante todo es un proceso biológico que resulta del cese de la nutrición celular. Siempre se muere, cualesquiera que sean las causas, o sea, siempre nos vamos a morir. Hola. Ok, gracias. Cuando alguien muere, la persona se enfrenta sola a este hecho, o sea, por más que tiemble y todos nos muramos aquí, vamos a morir solos. Cada uno va a experimentar su propio proceso de muerte. La muerte puede definirse desde el punto de vista social, ¿verdad? Se implica que se deja de pertenecer a un grupo. También va a depender de los tipos de muerte que tengamos, o sea, eso es lo que hace de que de alguna u otra manera nos impacte más la muerte. Una muerte anticipada, por ejemplo, un paciente con una enfermedad terminal, de alguna u otra manera va haciendo que los que lo rodean y el mismo paciente vaya adaptándose o anticipándose a que el fin va a estar cerca, ¿verdad? Y esta es la que resulta de una enfermedad fatal cuyo pronóstico es inmodificable, por ejemplo, ciertos tipos de cánceres u otro tipo de enfermedades terminales como enfermedades renales, ¿verdad? El paciente sufre, en este caso, numerosas pérdidas, como es la salud, la libertad, la imagen propia. Muchos terminan con pérdidas de sus miembros y cada eso es una pérdida, un duelo, es una forma de ir muriendo paulatinamente. Los miedos de un enfermo principalmente son el miedo a lo desconocido, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Me diagnostican un tipo de cáncer o una leucemia. ¿Qué me va a suceder? ¿Cómo voy a morir? ¿Me voy a curar? ¿Cuál va a ser el tratamiento? ¿Qué secuelas voy a tener? ¿Verdad? Y si me duele, el dolor es una de las principales preocupaciones de una persona y sobre todo si va a morir con dignidad, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros tratamos al trabajar con un paciente terminal, que el paciente muera con dignidad. La muerte súbita, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? No les quise poner una imagen de algo tan trágico que para eso creo que las noticias es más que suficiente,
pero esta es la que sucede sin un previo aviso, por ejemplo, como el caso de un infarto. Cuando alguien muere súbitamente, lo primero que la gente dice es, pero si yo estuve platicando con él ayer, ¿verdad? O sea, estaba sano, ¿qué le pasó? O de repente viene, es que tuvo un accidente, o iba pasando y le cayó una bala perdida, o sea, y estaba joven, que es lo que más nos cuesta entender cuando una persona está muy bien y de repente ya no está, ¿verdad? Un aneurisma, un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Lo más difícil pudiera ser aceptar la realidad de la pérdida, ya que no hubo tiempo para prepararse, como en una enfermedad anticipada que le va dando a los familiares y a la persona el tiempo de prepararse, pero esto es, amaneció, se levantó y en la noche ya no estaba en la casa, estaba en una caja, ¿verdad? Entonces, este tipo de pérdidas, la muerte súbita, es de las que es más difícil para las personas aprender a superarlo. La muerte súbita violenta, por ejemplo, un accidente de tránsito o una muerte fatal, o sea, tipo de una bala perdida o ahora que la moda es que encuentren los cuerpos meses o semanas después o que no los encuentren, ¿verdad? Que es un duelo que difícilmente se resuelve. También en estas muertes no esperadas es un evento súbito, no esperado. Este tipo de muerte presupone un sujeto sano, que es lo más difícil asimilar, que alguien fuerte y saludable que hoy esté muerto, ¿verdad? Difícil es cuando ya tenía 90 años, pues bueno, es lo esperado, nos duele que no estén, lo vamos a extrañar, pero al fin y al cabo uno lo espera a alguien de que estaba en la mejor edad de su vida, que no podemos entender y explicar lo que sucedió. Vamos a hablar del duelo, que es lo que nos compete y que es lo que hay que entender, que es el duelo, ¿verdad? El duelo viene del latín dolus, que significa dolor, y el duelo normal, porque experimentar dolor ante la pérdida de algo o de alguien, porque duelo no solamente es la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de un estatus o algo importante para nosotros, por ejemplo, la pérdida de una casa, una pérdida económica. Bueno, hay personas que dependiendo de la compañía que tienen, la pérdida de una mascota pueden experimentar un duelo. Hay gente que no lo entiende, pero muchas veces es el vínculo que se tiene. Pero duelo no solamente es la muerte, es la pérdida de algo importante y significativo para nosotros, ¿verdad? El duelo normal, porque es normal es experimentar dolor, es un sentimiento provocado por la muerte o la pérdida de un ser querido, de un sistema de vida, de un objeto o inclusive de aquello que se imaginó tener y no se tiene, por ejemplo, la salud. ¿Cuántas personas cuando se van a pensionar piensan que van a terminar su vida, que van a vivir tranquilamente y justo cuando se pensionan debutan con una enfermedad grave, ¿verdad? Y entonces el tiempo que ellos tenían destinado a vivir su vida placenteramente hoy lo van a dedicar a otro tipo de vida, como por ejemplo atenderse, ¿verdad? Ahora bien, duelo es diferente al luto. Luto viene del latín lugere, que significa llorar. El luto es la expresión social de la conducta y las prácticas posteriores a la pérdida. Por ejemplo, vestirse de luto, dice la gente se viste de negro, hay personas que guardan el luto un año, ¿verdad? Gente que no sale, todas esas son las expresiones de luto, que es la expresión social que yo le estoy diciendo a la gente, me siento triste por la pérdida de algo, ¿verdad? El duelo normal, porque puede haber un duelo patológico, pero el duelo normal se inicia inmediatamente después o en los meses subsecuentes de la pérdida de un ser querido. La elaboración del duelo de una pérdida es un proceso largo, lento y doloroso, cuya magnitud dependerá en gran parte de la dimensión de lo perdido y las características peculiares de cada persona. Por ejemplo, tiene mucho que ver cómo nosotros desde la infancia nos enseñaron cómo interpretar las pérdidas. O sea, cuando uno se experimenta una pérdida, se evoca lo que uno aprendió en la infancia. Tiene mucho que ver cómo le enseñan a la gente a la pérdida y el vínculo que se tenía con la persona fallecida. O sea, cuando el vínculo es muy cercano, el duelo es mucho más difícil de resolver que un duelo en el cual la persona tenía otra diferente conexión, ¿verdad? Es un proceso de adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa de una nueva realidad. Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío
de la pérdida, del vacío que ha dejado la pérdida del que no está, ¿verdad? Hay que valorar su importancia y experimentar el sufrimiento y la frustración que comporta la ausencia y se termina cuando ya somos capaces de recordar lo perdido sintiendo poco o ningún dolor. Muchas personas, que es en lo que yo trabajo en el duelo, ¿verdad? Trabajo los duelos anticipados, los duelos de la familia y el posterior. Las personas, con tal de ayudar, lo que le dicen a la gente es: mire, no llore, ¿verdad? O sea, ya no está, déjelo ir, está mejor donde está. O sea, todo ese tipo de palabras y recomendaciones, el que está viviendo la pérdida y el dolor no las entiende, o sea, no las entiende. Y no podemos forzar y obligarlo a que lo entienda desde como nosotros de afuera estamos viendo las circunstancias, ¿verdad? El del duelo, el paciente doliente, tiene que darse tiempo para formular el dolor. Eso depende de cada persona. No podemos establecer que tiene que tener un tiempo límite para qué va a elaborar el duelo, sino que cada persona, dependiendo de los mecanismos de defensa que tenga, así va a elaborar el duelo. Los signos típicos del duelo normal son tristeza, los recuerdos reiterativos de la persona perdida, el llanto, la irritabilidad, el insomnio, la dificultad subjetiva para concentrarse y llevar a cabo las actividades cotidianas. O sea, una persona que ha experimentado una pérdida, esto es normal que lo experimente, ya sea inmediatamente o un poco después de la pérdida. Eventos tales como la pérdida del estatus, los fracasos o daños económicos, o sea, la pérdida de un empleo, la pérdida de algo material, el desprestigio profesional también pueden causar un estado similar, o sea, es un duelo. Por ejemplo, ahora que vemos que lo sacan de sus casas, o sea, yo no sé ustedes, pero yo tengo varios pacientes que lo sacan de sus casas y se tienen que ir a otra parte, porque las pandillas lo sacan, o sea, ellos están perdiendo todo. Lo que elaboran también es un duelo, lo que están presentando. Estos síntomas inmediatamente después del duelo no pueden considerarse como una enfermedad, ya que se trata de un proceso normal y natural que nos permite asumir lentamente la realidad definitiva de la pérdida de un ser querido. Una de las experiencias más dolorosas para el ser humano es separarse definitivamente de aquellos seres a quienes amó. O sea, eso creo que es lo más doloroso que le puede pasar a una persona, perder a alguien importante de su vida. Si bien el duelo es una reacción normal y universal, sus particularidades están basadas en nuestra historia personal, familiar, cultural y biológica, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que morirse es normal, todos lo sabemos, que todos nos vamos a morir, pero eso no quiere decir que no duela. Perder a los seres queridos duele y hay que darse tiempo de sentir el dolor para procesarlo de la forma más sana posible. Probablemente a las personas les cueste entender y aprender a vivir sin la persona, pero lo que uno aprende es que no se puede morir con sus muertos, tiene que continuar viviendo y ese puede ser un proceso largo. Depende mucho de la forma personal, la familia. Ustedes han visto estas familias altamente expresivas que cuando se muere alguien lloran, se desmayan, gritan. O sea, y esta es la parte de nuestro mundo occidental, pero en otras culturas, por ejemplo, los budistas, los tibetanos, acompañar a alguien a morir es lo más importante que hay en la vida. Los dos momentos más importantes del ser humano es cuando nace y cuando se muere. Cuando uno nace, todo el mundo lo está esperando, ¿verdad? En el hospital, viendo quién fue, a quién se pareció. Y cuando uno se muere, lo ideal sería que estuviera rodeado de todas las personas que amamos, ¿verdad? Por eso muchas culturas tienden a estar con su ser amado cuando mueren y hacer un ritual de despedida. En el hospital de oncología nosotros tratamos de que la persona que va a morir esté rodeada de su gente, ¿verdad? Sí tiene que estar ahí con nosotros, pero se les permite el ingreso a todas las personas familiares cercanas a ellos para que puedan tener esta despedida con ellos. Y para comprender mejor el duelo, se ha intentado dividirlos en etapas por las que se atraviesa. Estas etapas no quiere decir que tienen que ser puntuales, de una pasa a la otra. Las etapas se pueden intercalar, no necesariamente tienen que tener una secuencia, sí, se pueden intercalar. La primera que aparece es la negación. Puede parecer incredulidad,
la persona puede seguir viviendo y negar de hecho la existencia de una enfermedad terminal. Para alguien que ha perdido un ser querido, la negación es más simbólica que literal. O sea, por ejemplo, como yo les expliqué, ¿verdad? El duelo no necesariamente es cuando ya se murió. A mí me dan la noticia de que tengo una enfermedad que ya está metastásica, que no pueden hacer nada más por mí, que es paliativo. Y a mí me sucede con los pacientes cuando me los mandan y yo les pregunto, ¿y por qué está usted aquí? O sea, yo lo que asumo es que él me va a decir, no le puedo decir usted tiene cáncer, yo tengo que saber cómo lo entendió él. Y me dice, no sé. Así. ¿Y usted sabe cómo se llama este hospital? Sí, de oncología. Ajá, y entonces, ¿por qué cree que está aquí? No sé, me están poniendo un suerito rojo, que es la quimioterapia, ¿verdad? Pero no me han dicho qué tengo. O sea, sí les han dicho. Lo que pasa es que están en esta etapa, en la negación, o sea, no tengo nada, ¿verdad? Esa es la etapa, esa es la primera etapa. Recuerden que no necesariamente se viven en orden. Esta primera etapa lo que hace es que nos ayuda a sobrevivir la pérdida. Por ejemplo, cuando nos avisan que alguien cercano a nosotros se muere, lo primero que uno dice es, no puede ser. No puede ser. ¿Y qué hace uno? Llamar para ver si es cierto, ¿verdad? No puede ser. Lo que hace es que nuestra psique se está protegiendo. Es un mecanismo de protección para poder no desestructurarnos en ese momento. Esto nos ayuda a dosificar el dolor de la pérdida. O sea, esto hace de que uno lo vaya asimilando y es la forma que tiene la naturaleza de dejar entrar lo que somos capaces de soportar. O sea, la psique se protege, o sea, se va a proteger siempre. Luego viene el enojo. Esta etapa se manifiesta de muchas formas. Ira contra el ser querido por no haberse cuidado, por ejemplo, si se hubiera hecho los exámenes o si no hubiera ido ahí, le dijimos que no fuera de noche, ¿verdad? Cuando no los encuentran, desaparecen y los encuentran muertos, es que si no hubiera salido, si no hubiera ido a esa fiesta, le dijimos que esos amigos no nos gustaban, ¿verdad? Por no haberse cuidado, o ira contra nosotros por no haber cuidado mejor de él, porque lo dejé ir, le hubiera cerrado la puerta, lo hubiera encerrado, no hubiera importado lo que hubiera hecho, pero yo lo tuviera aquí. O sea, es un enojo contra nosotros mismos aún, o contra el que se fue por habernos abandonado, así lo interpreta el inconsciente. También puede enfadarnos esto, que él nos haya abandonado, ¿verdad? Que es lo que usualmente es inconscientemente lo que sucede, y se plantean preguntas sobre Dios y el papel que desempeña. Por ejemplo, ¿y si Dios nos cuida a todos, por qué permite que esto pase? ¿Sí? Muchas de las preguntas que empiezan la gente a surgir. Si Dios es bueno, ¿por qué suceden estas cosas malas? ¿Sí? Eso es lo que usualmente le pregunta la gente a uno cuando está enojado. ¿Verdad? Y también podemos sentir culpa, que es el enojo vuelto hacia uno mismo. La tercera fase es la negociación. Antes de una pérdida parece que haríamos cualquier cosa con tal de que no se lleven a la persona que queremos. Yo prometo que voy a ir a misa todos los días, o me voy a hacer más religioso, voy a dejar de fumar, voy a dejar de beber, pero sí, ¿verdad? Me cura a mí, cura a mi familiar, me voy a hacer más cuidadoso, ¿verdad? Es una parte de negociación. Puede permitir pasar la mente pasar de un estado de pérdida a otro. Nos permite creer que podemos restaurar el orden en el caos que nos rodea, y la negociación puede ir cambiando con el tiempo. Lo que aparece luego es la depresión. Aparece la sensación de vacío y el duelo entra en nuestra vida a un nivel más profundo. Nos parece que esta etapa depresiva va a durar para siempre y la vida parece no tener sentido. Es necesario pasar por este estado de tristeza para el proceso de curación. Este cuadro depresivo es bien diferente a la depresión clínica, o sea, no tiene nada que ver con el cuadro depresivo. Y aquí hay que permitir que el doliente exprese su pena. Usualmente esto aparece cuando todo vuelve a la realidad. Cuando alguien fallece, todo el mundo está en la vela, la mayoría de gente está acompañada. Pero cuando todos los demás empiezan a hacer su vida y el doliente se queda solo, ¿verdad? Llega a su casa y la persona ya no está, ya no tiene con quién hablar o ha perdido el ritmo de su rutina de vida, aparece el cuadro depresivo. Aquí hay que ser bien cuidadosos, ¿verdad? Porque no quiere decir que este duelo no se pueda convertir en depresión, que es lo que vamos a ver luego.
Y luego viene la aceptación, que es la quinta etapa, y en esta etapa se acepta la realidad de que nuestro ser querido se ha ido físicamente y se conoce que dicha realidad es la realidad permanente, o sea, ya no está y no va a regresar. Nunca nos gustará esta realidad ni estaremos de acuerdo con ella, pero al final la aceptamos y aprendemos a vivir con esta vida. Se reorganizan los roles y se comienza a disfrutar la vida. Miren, los libros dicen que una reacción de duelo puede durar hasta 6 meses. Eso es lo que dicen los libros. Pero en la práctica yo he visto que es 1 año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el primer año es bien importante, o sea, es el primer año, el primer cumpleaños, el primer día de la madre, el primer día del padre, el primer día de muertos, la primera Navidad, el primer año, o sea, estas etapas son bien difíciles. Entonces, uno tiene que darle tiempo a la gente. Usualmente los familiares se desesperan, es que no sale, ya pasó, déjalo ir, que es lo principal, ¿verdad? Pero lo que hacen es frustrar al doliente porque él no puede hacerlo de otra forma, ¿verdad? Pero sí es 1 año lo que uno ve que más o menos, porque se tienen que ir cerrando los círculos de cada fecha bien simbólica o representativa. A partir del 2.º año es más llevadero para algunas personas, no para todas, pero para la mayoría sí. La charla era corta, ¿verdad? Era más que todo más emoción, más emociones, no era nada neurobiológico porque eso ya lo vimos, sino que al manejar duelo manejamos con las emociones de la gente, ¿verdad? Probablemente quieran saber algo más, cómo se maneja. Lo que sí me gustaría era que aprendan a diferenciar entre lo que es un duelo normal y cuando se convierte en depresión, ¿verdad? Porque cuando ya es depresión hay que medicar, ¿verdad? Tenemos también lo que se llama duelo complicado, que es cuando la persona empieza a sentir que el muerto está con ellos, les comienza a hablar, lo comienzan a ver o lo comienzan a sentir. Eso es hay que buscar ayuda inmediatamente, porque probablemente se nos esté psicotizando y eso comienza una depresión psicótica, ¿verdad? Y lo otro es cuando ya vemos que realmente después de 6 meses, lo ideal es que sienta la tristeza, pero que sea más llevadera, o sea, puedan dormir, tal vez no se incorporen a todo, pero ya no les afecta la tristeza con su forma de llevar la vida, se incorporan a todas sus actividades, aunque lo hacen con dificultad, pero alguien que después de 6 meses no puede incorporarse a la vida, sigue aislándose, no puede realizar todo lo que él hacía, hay que buscar ayuda, porque entonces esto sí es un cuadro depresivo y hay que medicarlo, o sea, y buscar ayuda terapéutica para manejar todo el proceso de duelo. No sé si tienen alguna pregunta.